Imaginen por un momento una red de camiones que conecta Asia con Europa, atravesando desiertos, montañas y mares, transportando seda, especies y conocimiento. Esta red existió hace más de 2000 años y combinó la historia del comercio mundial hoy en pleno siglo XXI. China está impulsando un proyecto que busca algo similar, pero a una escala mucho mayor y con infraestructura moderna. Estamos hablando de la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la nueva Ruta de la Seda. En este episodio vamos a analizar qué es realmente este proyecto, cómo funciona, qué implicaciones económicas y políticas tiene y cómo podemos entenderlo desde los conceptos de negocios internacionales. A lo largo de los próximos minutos vamos a dividir nuestra conversación en 4 partes. Primero hablaremos del contexto histórico de la ruta de la seda original. Luego explicaremos en qué consiste la iniciativa actual propuesta por China en 2013. Después analizaremos sus impactos económicos y políticos a nivel global. Y finalmente aplicaremos teorías clave de los negocios internacionales para entender por qué este proyecto es tan estratégico. La ruta de la seda original surgió durante la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C. No era una sola carretera, sino una red extensa de rutas comerciales terrestres y marítimas que conectaban China con Asia Central, Medio Oriente y Europa. A través de estas rutas se comerciaba seda, porcelana, especies, metales preciosos y muchos otros productos. Sin embargo, no solo se intercambiaban bienes. Según investigaciones respaldadas por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, esas rutas también facilitaron el intercambio cultural, religioso y tecnológico entre civilizaciones. Por ejemplo, el budismo viajó desde India hasta China a través de estas conexiones comerciales. La ruta de la seda ayudó a integrar economías lejanas mucho antes de que existiera el concepto moderno de globalización. Y es precisamente esa idea de conectividad e integración la que China retoma en el siglo XXI. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue anunciada en 2013 por el presidente chino Xi Jinping. En términos simples, un megaproyecto de inversión en infraestructura que busca mejorar la conectividad entre Asia, Europa, África y otras regiones del mundo. De acuerdo con el World Bank, más de 140 países han firmado memorandos de entendimiento relacionados con esta iniciativa, y los países participantes representan una parte significativa del comercio y del PIB mundial. El proyecto incluye construcción de puertos, carreteras, ferrocarriles, oleoductos, redes enérgicas y también infraestructura digital. El objetivo oficial es mejorar la conectividad global, facilitar el comercio internacional, promover la integración financiera y fortalecer la cooperación económica entre los países involucrados. Parte del financiamiento proviene del Asian Infrastructure Investment Bank, una institución multilateral creada en 2016 que financia proyectos de infraestructura principalmente en Asia, con alcance global. Desde el punto de vista económico, los impactos potenciales son significativos. Un informe del World Bank de 2019 señala que, si los proyectos se implementan de manera eficiente, podrían reducir los tiempos de transporte global en ciertos corredores económicos hasta en un 12%. Además, el comercio entre los países participantes podría aumentar de manera considerable gracias a la reducción de costos logísticos. El mismo informe sugiere que la mejora en infraestructura puede contribuir a reducir la pobreza en algunos países en desarrollo al facilitar el acceso a mercados internacionales. Sin embargo, también existen riesgos. El International Monetary Fund y la Organization for Economic Cooperation and Development han advertido que algunos países podrían enfrentar problemas de sostenibilidad de deuda si los proyectos no generan los retornos económicos esperados. En ciertos casos, los préstamos otorgados para infraestructura representan una porción alta del PIB de los países receptores. Desde el punto de vista político, la iniciativa fortalece la influencia global de China al financiar y construir infraestructura estratégica en puertos y corredores comerciales. China aumenta su presencia en regiones clave. Esto ha generado debates sobre cómo está cambiando el equilibrio del poder y el poder económico mundial.
Si analizamos esta iniciativa desde las teorías de negocios internacionales, podemos aplicar varios conceptos fundamentales. Primero, la ventaja comparativa. China tiene una enorme capacidad industrial y experiencia en construcción de infraestructura a gran escala. Al exportar esa capacidad a otros países, está aprovechando su especialización productiva. Segundo, la interdependencia económica. A medida que los países se conectan mediante infraestructura financiada por China, aumenta la dependencia mutua en comercio, financiamiento y cadenas de suministro. Tercero, la inversión extranjera directa. Según reportes de la United Nations Conference on Trade and Development, China se ha convertido en uno de los principales inversionistas globales, especialmente en infraestructura y energía en economías emergentes. Finalmente, podemos relacionarlo con el concepto de globalización, ya que la iniciativa busca integrar mercados y reducir barreras físicas al comercio. Para entender mejor el impacto real de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es importante analizar ejemplos concretos. Uno de los casos más conocidos es el desarrollo de puertos estratégicos en Asia y África, así como la construcción de corredores ferroviarios que conectan China con Europa a través de Asia Central. Según el World Bank, estos corredores han reducido tiempos de transporte en ciertas rutas comerciales, permitiendo que productos manufacturados lleguen más rápido a los mercados europeos. Esto mejora la competitividad de exportaciones chinas y también de países intermedios que ahora están mejor conectados. Sin embargo, el mismo informe del Banco Mundial señala que los beneficios dependen de reformas internas en los países receptores, como mejoras en aduana, transparencia y regulación. Es decir, la infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo económico automático. En el caso de América Latina, varios países se han vinculado a la iniciativa a través de acuerdos de cooperación. China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de la región, especialmente en exportaciones de materias primas como cobre, petróleo y soja. De acuerdo con reportes de la United Nations Conference on Trade and Development, China ha aumentado significativamente su inversión extranjera directa en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura portuaria en economías emergentes. Esto tiene implicaciones importantes para países latinoamericanos, porque diversifica sus socios comerciales más allá de Estados Unidos y Europa, pero también genera dependencia económica hacia el mercado chino, especialmente en exportación de commodities. Otro punto clave es el debate sobre la sostenibilidad y la deuda. El International Monetary Fund ha advertido que algunos países participantes presentan niveles elevados de endeudamiento externo, lo que podría generar vulnerabilidad financiera si los proyectos no producen suficientes ingresos. Además, la Organización for Economic Cooperation and Development ha señalado que los grandes proyectos de infraestructura deben cumplir estándares ambientales y sociales internacionales para evitar impactos negativos a largo plazo. China, por su parte, ha declarado en documentos oficiales que busca promover una franja y ruta verde, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental en nuevos proyectos. Finalmente, no podemos ignorar la dimensión geopolítica. La iniciativa ha sido interpretada por algunos analistas como una estrategia para aumentar la influencia global de China frente a potencias occidentales. Al expandir su presencia económica en múltiples regiones, China fortalece su posición en la gobernanza económica internacional y en instituciones multilaterales. Esto plantea la pregunta de si estamos transitando hacia un sistema económico internacional más multipolar. La nueva ruta de la seda no es simplemente un proyecto de carreteras y puertos, es una estrategia económica y geopolítica que puede redefinir cómo se mueve el comercio en el mundo. Tiene el potencial de impulsar el crecimiento y la conectividad global, pero también plantea desafíos financieros y políticos que deberían manejarse con transparencia y sostenibilidad.
El impacto real dependerá de cómo se implementan los proyectos y las capacidades de los países participantes para gestionar sus compromisos financieros. Lo que sí es claro es que definitivamente estamos ante uno de los proyectos más influyentes del siglo XXI, tanto en materia de comercio internacional como en la innovación en general. La iniciativa, que fue impulsada por Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por Xi Jinping, no solo transforma infraestructuras, sino también equilibrios de poder, alianzas estratégicas y dinámicas económicas entre continentes, como lo hemos visto a lo largo del podcast. Más allá de los kilómetros de las vías férreas o los puentes modernizados, la verdadera pregunta es ¿qué modelo de cooperación internacional queremos construir? ¿Uno basado únicamente en la extensión económica o uno que también priorice la sostenibilidad, la equidad y el beneficio mutuo? En definitiva, la Ruta de la Seda nos obliga a reflexionar sobre el futuro del comercio global y el papel que cada país decidirá asumir en este nuevo escenario, porque no solamente se trata de conectar mercados, sino de definir también cómo se conectará todo el mundo en las próximas décadas.